Que el Señor me los bendiga, mis hermanitos, nuevamente. Ya estamos aquí transmitiendo desde el exilio nuevamente. Estamos listos para compartir con ustedes una enseñanza más, un secreto del cielo, para poder experimentar la gloria del Señor. Así que, hermanos, lo prometido es deuda. Nos faltaba uno de las enseñanzas que hemos estado dando. Todavía nos hacía falta uno. Así que hoy es un buen día para que podamos compartir la palabra del Señor, podamos aprender de la palabra del Señor. Así que espero que tengan sus Biblias ahí a mano y si no, pues vaya a conseguir una y la va a traer y vamos a abrirla en el libro de Números, Números capítulo 23. Vamos a leerlo. Yo, por supuesto, voy a ocupar una en línea para mientras. Voy a ocupar una en línea aquí y la tengo. Números capítulo 23, voy a ocupar una Kadosh israelita mesiánica. Vamos a hacer la letra un poquito más grande para que la veamos bien. Números capítulo 23. Vamos a leer el verso 23. Esta es una historia bien preciosa, es una historia maravillosa, pero vamos a verla hoy. Hoy quiero compartir con ustedes la última parte de las tres enseñanzas que hemos estado dando, por la razón de que estamos viviendo en días difíciles, días complicados, con pestes, con epidemias. Entonces necesitamos estar listos. Y una de las cosas que les decía yo aquel día es que todavía no hemos terminado. La plaga todavía no ha terminado. Hay como 550 personas infectadas con el virus y que el Señor no lo permita llegue a nosotros, que no llegue. Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer para esto? Tenemos que interceder, pero no es una simple y sencilla oración. ¿Cómo vamos a interceder? Necesitamos ir hasta el trono de la gracia, tocar la gracia del Señor para que su favor esté con nosotros y que esta plaga al final pues pueda retirarse. Estamos entrando en una de los momentos más difíciles. Hay quienes dicen, no, es que mire, son poquitos. Pues sí, son pocos por todo lo que se ha logrado hacer. Usted ha estado en su casa, se ha estado cuidando y eso ha sido bueno, la obediencia. Pero si no nos cuidamos, esto va a proliferar más. Estaba escuchando a un pastor, que a algunos ya les envié el video. Estaba escuchando a un pastor decir todo lo que él está en el hospital, desde ahí está transmitiendo todo lo que se sufre con esto. Y en realidad, como dice él, es una neumonía que da. Entonces, es un problema, pues, porque si no tenemos los recursos nosotros en nuestras casas, vamos al hospital y no nos van a atender porque ya es demasiada la gente que está en el hospital, ya no caben. Entonces, lo que va a pasar es que nos van a regresar a nuestras casas y en nuestras casas solo la voluntad de Dios. Y esa es la razón por la cual antes que todo eso llegue, antes que ese sufrimiento llegue, pues aquí está la solución, aquí está lo que podemos hacer. Como decía este pastor, que había pasado otro pastor enfermo, igual, con el COVID-19, y dice 21 días enfermo y los 21 días yo no pude ni orar. Eso es lo que nos enseña el rabino Shalom Arush. Cuando una persona está enferma, no puede orar. No se puede orar, mis hermanos. Cuando uno está alentado, como estamos ahora, es cuando nosotros tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que rogar y tenemos que suplicar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestra familia. Pero ya enfermos, lo único que nos puede tocar es darle gracias al Señor. Así que número 23, espero que ya lo tengan. Y dice así: así que uno no puede poner hechizos sobre Jacob, ni la magia funcionará contra Israel. Ahora puede ser dicho de Jacob, Israel, ¿qué es esto que Elohim ha hecho? Lo voy a volver a leer. Así que uno no puede poner hechizos sobre Jacob, ni la magia funcionará contra Israel. Ahora puede ser dicho de Jacob, Israel, ¿qué es esto que Elohim ha hecho? Me gusta mucho este texto. Yo lo tomé porque
porque es una forma de entender lo que el Señor nuestro Dios hace con nosotros, hace con todas las personas, hace con sus hijos. Así que me gustó, lo quiero leer también en una traducción de la nueva traducción viviente, una NTV, verso 23, déjeme ver, me gusta también como dice aquí, aquí está. Ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Dice que en la versión original dice, no hay masal para Israel. Pero la pregunta, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué no hay maldición? No hay brujería que funcione para con Israel. Dice. Y la respuesta es que en esta ocasión es cuando Bilam está queriendo maldecir al pueblo de Israel. Va y no logra maldecirlo. Entonces él entiende y se le revela que contra Israel no hay maldición. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hay maldición con él? Y usted me puede decir, porque son sus hijos, porque es su pueblo. Sí, pero en realidad hay una situación que solo cuando uno empieza a estudiar, empieza a ver, empieza a buscar, se empieza a dar cuenta la razón por la cual no hay brujería contra Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay masal contra él. Y el asunto es que este es Israel y la maldición está aquí. Israel está sobre la maldición. Por eso no lo puede maldecir. Si la maldición estuviera sobre Israel, sí. Pero ¿cómo Israel ha logrado llegar a estar sobre la maldición? Fíjense que muchos hablamos de pruebas, dificultades y todo esto que viene en la vida del ser humano. Lo que a veces nosotros no nos damos cuenta, mis hermanitos, es que en vez de meternos a la tormenta y navegar o flotar en la tormenta, nosotros podríamos ir sobre la tormenta, sobre el problema, sobre la dificultad, sobre la enfermedad. Podríamos ir ahí. Pero nosotros, la mayoría de seres humanos, al no entender, nosotros nos conformamos a afrontar, a dejar, pues, y está bueno que Dios haga lo que quiera hacer y está bien, pues, si esa es la voluntad de Dios, es un Dios soberano, y yo lo creo, es un Dios soberano, y puede ser su voluntad. Fíjese, es como un padre, entendámoslo así, pensemos, es como un padre. Un padre dice que al hijo, te voy a castigar quitándote tal cosa. Pero si el hijo empieza a interceder, empieza a rogar, empieza a suplicar, empieza a decirle, no, papá, mira esto, y empieza ahí, ¿qué cree que pasa? ¿Qué cree que puede pasar? ¿Es cierto? Así es. El padre se le mueve a misericordia y tiene bondad en su corazón. Y eso yo lo aprendí en los 13 preceptos. En los 13 preceptos, yo lo aprendí. Porque Israel ha pecado contra el Señor con uno de los pecados más graves, que es la idolatría, cuando construyeron el becerro de oro. Y el Señor estaba dispuesto a destruir a Israel. Pero Moisés fue, intercede por ellos, ruega y dice, Señor, pero ¿qué van a decir las otras naciones? Y mire, logró convencerlo. Y todavía Dios mismo le dice, Moisés, cuando ustedes rueguen, cuando me ruegues por esto, ruégame así, pídeme así, de esta manera, pídeme así.
de esta forma. Y le dice cómo. Entonces ya lo hemos leído en los 13 preceptos. Entonces, apelamos a su misericordia. Entonces, si hay un decreto, por duro que sea, una plaga, por dura que sea, podríamos pasar por encima de la plaga. Podríamos pasar por encima del decreto para ir a tocar el trono de la gracia, al trono de justicia y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdame. Entonces, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Fíjese, primero, tenemos que entender, hay dos reinos. Hoy no estamos en la congregación y quizás se me hace difícil, se me hace difícil escribirles. Yo quisiera escribir, hacerles un dibujito por ahí, pero no tenemos en qué. No tenemos una pizarra que. Entonces, son dos reinos. Todos sabemos eso. Es un reino, el reino espiritual y el reino terrenal. Déjenme ver, yo aquí tengo mi agenda. Vamos a ver si logramos hacer uno para que ustedes entiendan. Ahí está. No sé si se logra ver. Ahí está. El reino espiritual y el reino natural. Ahí está. Todos sabemos que hay un reino espiritual y un reino terrenal o material, como nosotros decimos. Hay dos, son dos reinos. Y esos, todos sabemos que esos dos reinos están interactuando ahí. El reino espiritual con el reino natural. Desde el mundo espiritual vienen los decretos al mundo natural. Y es todo esto que está pasando. Lo que estamos viviendo ahorita no es nada más y nada menos que el efecto de algo que se hizo en este mundo, porque está afectando a todo el mundo, no solo a una nación, no solo a un pueblo, está afectando a todo el mundo. Que esto es por la economía y que China, está bien, pero Dios lo permitió. El punto es que Dios lo ha permitido. Entonces, en todo esto, nosotros tenemos que entender, en aquel entonces, en el texto que leímos, decía, para Israel no hay masal, no hay maldición, no se le puede hacer brujería, no le llega nada. Mire, el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Habían visto las cosas poderosas que Dios había hecho. Esta gente había salido de Egipto, y ya lo voy a explicar, y tenían un secreto por el cual no se les pegaba nada. Fíjese, ¿hasta cuándo? Hasta que este hombre, Bilam, le da el consejo al rey, y el rey lo pone en práctica enviando muchachas para seducirlos y que ellos pecaran con ellas y los volvieran idólatras. Cuando ellos se vuelven idólatras, entonces viene la causa y efecto. Ahí viene, ellos pecaron, les vino el castigo. Ahí se rompió. Entonces, el pecado rompe lo que Dios tiene estipulado. Aquí no hay tales de decir, es que mire, somos el pueblo de Dios y al pueblo de Dios no nos llega nada. Yo, como les dije, ya les mandé un video ahí de un pastor que está en el hospital. Estuvimos orando por unos pastores de Estados Unidos. Y esto nos llega a todos, pero tenemos que tener el secreto. Hay que tener el secreto para orar y que esto cese en nuestro país, pues, que esta plaga no siga proliferando más. Entonces, fíjese, ¿dónde está el secreto? Vamos a ver otra escritura. Déjenme ver. Vamos a ver otra escritura. Vamos a ver otra escritura. Mateo, vaya conmigo, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Vamos a leer. Y nos vamos a ir hasta el verso 44. Aquí está. Dice, les digo que cualquiera de ustedes, perdón, aquí está, cualquiera, dice aquí, cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos.
y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Espérenme, vamos a buscar otra traducción para más entendible. Yo quiero que ustedes entiendan. Voy a tratar la manera de que ustedes entiendan lo más posible, lo más posible. Déjenme ver, déjenme ver. Vamos a ver esta 40 y Mateo 21, 44. Sí, aquí está. Dice, y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y no nos olvidemos del primer verso que hemos tomado, de que sobre Israel no había hechicería ni brujería. Dice, el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que hay dos opciones. O caemos sobre la roca, o la roca sobre nosotros. Es lo que le he estado diciendo. O vamos en medio del problema, o podemos ir sobre el problema, sobre la tormenta, sobre la tempestad, sobre la dificultad, sobre la enfermedad. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Ese es lo que hoy vamos a ver esta tarde. ¿Cómo es que vamos a hacer? Porque hay un secreto, y estos son secretos del cielo. Son secretos. Yo se los he dicho muchas veces a ustedes, tómenlo o déjenlo. Usted si quiere, hágalo, si no, no. Ya, pero mi responsabilidad es venir y darle lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que Dios pone que yo comparta con ustedes. Hemos compartido ya 2 enseñanzas más, esta es la tercera para poder llegar aquí y contarle el secreto, porque no se trata solo, es una sopa Maruchan, solo echémosle agua caliente y ya tenemos sopa de pollo. No, mi hermano, aquí se trata de corretear el pollo y desplumarlo, sacarle las tripas y prepararlo, así para que quede una buena sopa. Pero ¿cómo? Fíjese, todos los hombres antiguos lo sabían, que es necesario caer sobre la roca, estar sobre. ¿Cómo consigo estar sobre la dificultad? ¿Cómo consigo estar sobre el problema? Israel acababa de salir de Egipto y estaba hasta sobre la brujería. Estaba sobre las maldiciones. No les hacía nada. Muchos creen que solo por ir a la iglesia ya todas estas cosas no les llegan. No, mi hermano, no es así. No es así. Aquí se necesita estar en una posición, estar en alto, lograr nosotros lograr estar encima, por encima de todo. Dice, le voy a dar el secreto. ¿Están listos para oír el secreto? Aquí está. Tenemos que romper el orden natural. Tenemos que romper el orden natural. O lo que conocemos comúnmente nosotros como rutina. Tenemos que romper la rutina. ¿Por qué para Israel no había brujería? ¿Por qué para Israel no había agüero? ¿Por qué para Israel no había maldición? Porque ellos rompieron la maldición. Del tiempo que estuvieron en Egipto, tenían un círculo vicioso, una rutina. Era una rutina que ellos tenían. Era una rutina ahí, un círculo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Señor los libera, vienen las plagas y el Señor los libera, dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Se rompió la rutina, digamos así. O sea, el orden natural que había se rompe y ellos salen de Egipto. Y al salir de Egipto, rompieron el orden natural y se unen al otro. Es así. Le voy a ver si logramos aquí. No sé si se logra ver. Casi así. Aquí está. Tenemos un círculo. Pero si este círculo sale y se mete en el otro y el otro se mete en este,
Entonces hoy tenemos dos. Los dos se unieron y es lo que pasó con Israel. Estaba en un círculo vicioso, en un círculo de rutina, pero llegó un punto donde se rompe, hay una ruptura y se rompe y se une a este otro y ahora son dos en uno. Y esto es lo que pasaba con los hombres, con los profetas de Dios, con todos los hombres de Dios. Eso pasó. Ellos rompieron este mundo, lo rompen, la rutina que hay ahí la rompen para unirla con el otro, con el mundo espiritual, la rutina natural, la rutina del orden natural. Lo rompieron. Por eso está diciendo ahí. Por eso nos está diciendo aquí. Déjeme ver, creo que tenía otra escritura. Sí, tenía otra escritura, déjeme ver. Déjeme ver dónde la tenía. Déjeme ver, ya vamos a ver. No se me desesperen. Solo para que vean lo que es esto. Yo tengo Mateo capítulo 4, déjenme ver. Sí, aquí está, Mateo capítulo 4. Mire, les voy a mostrar cómo el Mesías, Yeshua, el Mesías, cómo él logró estar por encima de todo. Y llegó al punto hasta estar por encima de la muerte, de la misma muerte. Pero ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo el Mesías hacer eso? Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mire, lo voy a subrayar aquí. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y llegando el tentador le dijo, ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice, ya que eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente lo llevó el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le dice, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces lo deja el diablo y aquí unos ángeles se acercaron y le servían. Cuando, detengamos ahí. Aquí está el asunto. Vea. ¿Qué hizo? Dice el verso 1. Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu. Dentro de él, la intuición. Porque esto implica oír a Dios. Eso lo hemos estado hablando. No mis 5 sentidos. No la lógica. No mi lógica. No mis 5 sentidos, sino la intuición, la voz de Dios. Y dice que Dios lo impulsó al desierto. Y al desierto, ¿a qué lo impulsó? Solo que fuera al desierto, ¿no? Dice que lo impulsó a ayunar en el desierto. A veces no lo entendemos bien o no lo leemos bien, pero dice que lo impulsó a ayunar. Y mejor lugar, el desierto. 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo el Mesías ahí? Piense, ¿qué hizo? Rompió el orden natural que hay en el ser humano. ¿Cuál es el orden natural del ser humano? Comer, mi hermano. 4 o 5 tiempos. Comer. Ese es el orden natural. ¿Cuál es el orden natural? Dormir. ¿Cuál es el orden natural? No orar. ¿Cuál es el orden natural? Tomar agua. Tomar, dice.
Entonces, el Espíritu, Dios le pone en su corazón, voy a decirlo así, al Mesías, a Yahshua, para que él vaya a ayunar. Y ayuna 40 días. Oiga, mi hermano, rompió el orden natural. Después que rompe el orden natural, llega el enemigo y le dice, va a seguir rompiendo el orden natural, hace que estas piedras se conviertan en pan. Queriendo hacer que el orden natural se rompa al revés. Es lo que se hace en el mundo, en la maldad. Pero en este caso no. Está diciendo, ayuna. Está ayunando no un día, no 2 días, 40 días. Eso es romper rotundamente el orden natural de las cosas. Cuando él rompió eso, él rompe el ciclo natural, el ciclo humano, y se une al ciclo espiritual con el humano. Se unen los dos mundos, el espiritual con el material, porque lo rompió. Rompió el natural y se une con el espiritual. Y después, si ustedes siguen leyendo ahí, ¿qué dice? Comienza su ministerio. Ahí comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Allí comenzó. Allí empezaron a ver milagros. Mucha gente dice, voy a hacer los 41 que hizo Jesús y voy a ser poderoso. Mentira. Es que no es así. No es solo de ir a aguantar hambre. Mire, los antiguos lo sabían. ¿Por qué cree usted que ellos ayunaban? ¿Por qué cree usted que hacían vigilias de oración? Porque hoy se hacen vigilias, pero invitan a tríos para que entretengan y mientras pasa la noche, se invita un payaso para que llegue y esté entreteniendo a la gente ahí en la vigilia y para mientras se termina la noche. Pero dice que nuestro Señor Jesucristo, Yahshua, el Mesías, dice que él hacía vigilias de oración. Pasó toda la noche orando. Lo vamos a encontrar ya en los evangelios. Pasó toda la noche orando. Mire, daban de lo que no tenían. Dar de lo que uno no tiene es romper el orden natural. Porque el orden natural es que me den. Porque no tengo. Pero rompo eso cuando yo doy, cuando no tengo. Obedecían a la Torá. Una cosa que es romper el orden natural es ser obediente. Porque nosotros tenemos un orden natural y la naturaleza de nosotros es ser desobediente por Adán, Rishon y Java. Pensemos. Hoy que hemos estado en cuarentena, lo hemos visto mejor. Tal vez cuando hemos estado trabajando, porque como hemos estado trabajando no le ponemos mucha atención. ¿A qué hora se levanta? Pongámosle. Nos levantamos a las 9. Desayunamos. Damos vueltas allá. Después que hemos desayunado, se va a acostar a la hamaca. Y todos los días es un círculo. Hasta la hora que nos acostamos en la noche. ¿Por qué? Porque hemos formado un círculo y ese orden natural lo mismo hacíamos cuando trabajábamos. Comer, levantarnos, comer, dormir. Hacemos lo mismo que hacemos. Solo piensa, usted se levanta, se cepilla los dientes, tiene ese orden ya. Un patrón, voy a decirlo así, un patrón establecido. Es lo que yo llamo el orden natural, el flujo natural del ser humano. Nadie se lo rompe. ¿Por cuántos años ha estado haciendo lo mismo? Se levanta, se acuesta a la misma hora, se levanta a la misma hora, hace lo mismo, comer, dormir. Los antiguos lo sabían. Los antiguos como Juan el teólogo. Al final, Juan, el que se llama Juan el teólogo, en la isla de Pasmos, cambió su rutina. Y cuando él cambió su rutina, empezó a tener la visión de Apocalipsis. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Y qué le dijo al eunuco? Mire, no nos den lo mismo que ellos comen. Mire, rompió el orden natural. No comió carne, no bebió vino,
denos frutas y verduras y legumbres. Rompió el orden natural. Porque, a ver, ¿quién de ustedes quiere comer verduras y legumbres? Ay, Dios. Un pollito, carnita y... Ajá. Rompemos el orden. Mire, ¿qué pasa cuando ayunamos? Ahí, solo ahí podemos ver. ¿Qué pasa cuando ayunamos? Una gran hambre. No, pero ni otro día no le da tanta hambre así porque está rompiendo un orden. Y ya en la tarde, cuando va a terminar el ayuno, usted lo entrega y dice, hoy sí, me voy a pegar una gran comilona. ¿Con qué se llena? Con una tortilla y un pedazo de queso. Allá. Porque todo era que usted estaba rompiendo el flujo y al romper, su carne estaba sintiendo, estaba muriendo. Porque es de eso que hemos venido hablando. Su carne empezó a retorcerse en el altar porque está rompiendo el orden natural. Entonces es cuando se empieza a volver humo nuestro ser. Se une en espíritu, se hace espíritu. El mundo material se vuelve espiritual. No sé si me entienden, pero si usted logra entender esto y lo hace, porque no solo se trata de entenderlo, saberlo y entenderlo, si lo entiende y lo hace, oiga, mi hermano, su vida va a cambiar. Yo le digo esto porque yo lo he visto, lo he comprobado. Va a ver, hay una escritura, Segunda de Corintios, vaya conmigo, Segunda de Corintios, capítulo 12, porque aquí tal vez esta letra se ve un poco pequeña. Yo no puedo aumentarla, yo tengo el S-Word, le tengo todas las Biblias. 12, 2, y dice el Rab Shaul, el apóstol Pablo, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé de tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no he dado al hombre expresar. Y quizá, yo no sé, ustedes nunca se han preguntado cómo el Rab Shaul logró llegar a ver eso, porque él está hablando de él, está hablando de otra persona. Y dice, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé cómo fue, pero que recibió la revelación y cosas que no se le dieron parte para que las dijera, lo recibió. ¿Cómo? Todos, yo he oído muchos pastores hablar del tercer cielo, que aquí hay. Pues sí, pero ¿cómo? Simple. El apóstol rompió el orden natural de su vida, porque es el orden natural de nuestra vida. Tenemos que romper el orden natural de nuestra vida. ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que él rompió? A ver, ¿qué es lo que él rompió? Mira, él era fariseo, dejó de ser fariseo, renunció a eso. Le dice, hace 14 años, ¿por qué? Porque 14 años se fue a estar al desierto, a empezar a estudiar nuevamente Torah. No Talmud, no los libros, no las creencias de los ancianos, sino empezó a estudiar la Torah y empezó a darse cuenta lo que en realidad Dios quería. Y allí él rompió el orden natural. Y fíjense que cuando nosotros rompemos ese orden, rompemos ese círculo que tenemos, rompemos ese orden natural, ese flujo natural en nuestra vida, podemos hasta cambiar nuestro destino. Y te va a decir, ¿cómo va a creer, hermano, que voy a cambiar yo mi destino si ya Dios lo marcó? Sí, pero no el que lo marcó, no el mismo Dios que lo hizo, no puede cambiarlo. Si yo logro llegar al trono de la gracia y decirle, Señor, dame 120 años para vivir. Solo 60 iba a vivir, pero fui con él. Subí al monte como Moisés. Y fui a rogarle, Señor, ten misericordia. Dame 120 años
para seguir disfrutando aquí la vida. No, mi hermano, 120 años para enseñarles a ustedes la Torá. Dame vida, Señor, le ruego al Señor yo. Entonces, hay una razón detrás de todo esto. 14 años. Y mire, se elevó el hombre. Fue por encima de lo natural. Por eso hoy en día no vemos pastores, hermanos, no vemos pastores, no vemos predicadores, no vemos mucho menos miembros, pues, que estén yendo por encima de esto, que tengan la revelación, que pueda haber una gran revelación y poder conocer lo que Dios quiere hacer o va a hacer. No podemos, no hay. ¿Por qué? Porque nadie quiere dejar de comer, porque nadie quiere dejar de tener pisto. Fíjese cómo se rompe el orden natural. El orden natural se rompe cuando una persona dice, hombre, yo ya no voy a trabajar y me voy a dedicar a estudiar la palabra de Dios. No haraganear, va, porque hay unos que dicen, voy a vivir por fe, pero no haraganes son, que no quieren trabajar, no quieren mantener a la mujer. Pero ese es otro asunto. Cuando yo digo voy a vivir por fe, es porque me voy a dedicar al estudio y a la entrega de su palabra. Voy a ir a volverme, voy a decirlo así, un estudioso de la escritura. Entonces rompí el orden natural, porque el orden natural es que el hombre debe de trabajar y debe mantener a su esposa. Entonces cuando yo decido eso y me pongo a estudiar y me pongo a orar y me pongo a buscar y me pongo a transmitir la verdad, entonces ocurre el milagro del mundo espiritual y nos alimenta. Hombre, hay un montón de haraganes ahí esperando que les den de comer. Que las demás personas les den de comer. Mire, yo en el Señor confío. Hoy estamos encerrados aquí, confiando en el Eterno, que Él les dio más que suficiente, pues. Entonces, tenemos que romper el orden natural en nuestra vida. Mire, no le estoy diciendo que deje de trabajar, solo es un ejemplo. Un ejemplo de lo que muchos hicieron, pues, como por lo menos Jeremías. Por lo menos Jeremías, al final nunca se casó. Y podríamos decir, pero mire, y que no es así, pero él rompió el orden natural. El orden natural es casarse. Pero él rompió ese orden para servir al Señor. Porque hay quienes no se casan, pero porque son egoístas, no quieren casarse, no quieren estar manteniendo a otro, no quieren compartir su dinerito con otro. Eso se llama ser egoísta. Pero Jeremías no. Muchos dejaron de casarse, pero por dedicarse al Señor, en una entrega completa al estudio, a la palabra del Señor. Un montón de haraganes hay que están diciendo que yo no voy a trabajar. Es ser haragán. Y por eso viven amargados y después viven diciéndole al pastor, mire, que no me pasan unas fichitas ahí, páguenme un sueldito. No, haragán. Entonces, rompemos el orden natural. Yo no sé cómo, dice el apóstol. Si en este cuerpo, fuera de este cuerpo, no sé cómo. Pero que sucedió, sucedió. ¿Por qué? Porque él rompió eso. Por lo menos, fíjese, le voy a dar otro ejemplo. El guardar Shabbat, el guardar el día de descanso. Mire, ¿cómo es el día de descanso? A veces nosotros nos confundimos porque los judíos meten su cultura. Entonces nosotros tenemos que tener ese gran cuidado porque es un hilo que va entre la cultura y la religión, entre la cultura y la Torá, porque para ellos su cultura es la Torá y la Torá es su cultura. Entonces es un hilito que ellos pasan. Entonces ellos dicen, si los noágidas, nosotros, que hemos creído en Yahshua, hemos ido a la senda antigua, dice, si ellos quieren hacer Shabbat y no lo hacen bien, al final, en vez de ser de bendición, es maldición. ¿Por qué? Porque ellos ponen un montón de cosas. Que hay que encender que la mujer tiene que encender una vela, dice una oración, tiene que hacer el pan, el matzal, tiene que hacer un pan, tiene que hacer una cena,
en la entrada de Shabbat, y hay que tomar vino, y es un ritual, ritual religioso, pero eso solo es una tradición de los ancianos, eso hay que entenderlo. Es una tradición, su cultura de ellos, pero en el principio no fue así. En el primer Shabbat que se celebró después de Elim, en el desierto, ¿qué velas ni qué nada? El Señor que les dijo, no trabajen. Les voy a mandar maná un día antes, el viernes, para que no recojan sábado. Ahora, ¿cuál era el propósito? Uno, estudiar. Dos, estar con la familia, porque hasta eso hemos perdido y eso es preciosísimo. Estar con nuestra familia, tener un tiempo para con nuestra familia. Yo por lo menos cuando no estábamos encerrados con mi familia, salíamos por la mañana y en la tarde estábamos en la congregación aprendiendo. Nos dábamos ese tiempo entre familia, este tiempo que estuve trabajando. Entonces, para darle siempre el lugar a la familia. Entonces, el Shabbat es romper la rutina que todos tienen. Por eso muchos tienden a atacarlo aún, a decirnos adventistas, a decirnos esto, lo otro. Hay que dejarlo. Entonces, pero ¿cuál es el asunto? Aquel que ha entendido, aquel que ha reaccionado. Entonces, rompe su rutina. La rompe. No para hacer una religión, la rompe para unirse al mundo espiritual, porque cuando nosotros la rompemos el orden natural, nos unimos al mundo espiritual. Entonces, hoy los dos mundos solo son uno. Ha venido a ser solo uno. Y es donde la luz empieza a venir a nosotros y empezamos a tener la revelación, empezamos a tener intuición, empezamos a oír a Dios, empieza a guiarnos. Y empezamos a elevarnos, porque necesitamos elevarnos para pasar por encima. Y la roca que nos iba a caer encima y nos iba a desmenuzar, ahora nosotros caemos sobre la roca y solo nos mayugamos, pero no nos destruye. No nos destruye. Por eso para Israel no había agüero, porque ellos salieron de Egipto, rompieron la rutina y empezaron a obedecer. Por eso Yahshua fue al desierto y ayunó 40 días, rompió el ciclo ese. Fíjese, lo rompió y comienza su ministerio. Juan el Inmersor rompió el ciclo de vivir en una casa y se fue a vivir al desierto. Rompió el ciclo de comer carne, frijolitos, verduritas y de todo por ir a comer langostas y miel al desierto. Se da cuenta que de distinta forma se rompe lo natural para establecer lo espiritual. Y es ahí donde ocurre el milagro. Es ahí. Y es ahí donde nosotros tenemos que conectarnos con Dios. Por eso he estado diciéndole yo, tenemos que sacar al leproso. Tenemos que sacar al Caín. Tenemos que sacar al árbol del mal de nosotros. ¿Para qué? Para poder elevarnos, para poder entender esto. Pero en el amor del Señor que ustedes estén entendiendo. Que rompan su rutina, que aprendan a romper su rutina. Hay quienes dicen, mire, nosotros oramos ya, ayunamos todos los jueves. Pero cuando ya una cosa se volvió patrón, se volvió un patrón, un círculo, allí es donde vamos mal. Solo le voy a hacer ver algo. Cuando nosotros venimos a Cristo, cambiamos nuestra forma de pensar. ¿Ocurrió un milagro? Sí, empezamos a ver la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque usted rompió el ciclo que llevaba de pecador, de adúltero, fornicario, de borracho, de fumador, de todo. Como lo rompió, entonces empezó a fluir el mundo espiritual en usted. Usted cambió su estilo de vida. Por eso yo les he estado diciendo, hay que cambiar nuestra forma de pensar, porque eso es romper el patrón natural. Hay que romper nuestro estilo de vida. Fíjese, cuando nosotros oramos por los que no conocemos, Señor, yo te pido por los que están en el hospital por el COVID-19. Yo no sé por qué razón están ahí enfermitos. Alguien los contagió, se contagiaron solos, no sabemos. Bueno,
oro por ellos para que tú los saques de esto. No, yo no los conozco. Estoy rompiendo el orden natural de orar por mí mismo, porque orar por mí mismo es egoísmo. Entonces te va a decir, hey, pastor, entonces no debo de orar por mí. Pues claro, tiene que orar por usted, pero no es su prioridad. La prioridad son nuestros vecinos. La prioridad, si la gente que está enferma en el hospital ahorita por COVID-19, la prioridad es la gente que no tiene que comer. La prioridad es la gente que está enferma. La prioridad es que esta plaga desaparezca. Entonces, por lo menos nosotros, por lo menos yo, voy a convocar a todos los hermanos que logren ver este video luego, porque algunos, mire, yo creo que algunos ni lo ven, ya perdieron eso. Sí, ya ni los videos, ya no, pues ya, esperando que les venga y les caiga la ola encima. Muchos solo esperando que les dé el COVID-19, están ya. Perdieron su razón, su fe, su razón de vivir, su anhelo del evangelio. Lo perdieron, lastimosamente. Entonces, tengo que romper el patrón que he agarrado. Fíjese, ¿cómo rompo ese patrón? ¿Cómo rompo el orden natural de mi vida? Levántese en la madrugada ahora. Si usted se levanta a las 4:30, está rompiendo el patrón natural porque usted nunca se ha levantado a esa hora. Usted se levantaba a esa hora a trabajar. Ahí lo rompió. Si se va a quedar a 10 horas de la noche, que sea para ahora. Está rompiendo el patrón porque usted se acostaba luego. Hermano, mire, vamos a estudiar, vamos a tal día estudiar, vamos a ayunar. Dice, no tengo tiempo. Pues porque no quiere romper su rutina. Y esa es la desesperación de muchos en casa, más que todos los hombres, porque se les rompió la rutina. Dios mismo, mire qué bonito, Dios mismo vino a romper la rutina para que nos uniéramos al mundo espiritual, pero agarramos otra del mismo mundo. ¿Por qué Moisés llegó a ser quien era? ¿Qué dice Hebreos? Renunció llamarse el hijo de la hija de Faraón y prefirió los sufrimientos de su pueblo que a los goces de palacio. ¿Qué hizo? ¿Me está entendiendo, hermanito? ¿Qué hizo? Rompió el orden natural y cambió su destino. El destino de Moisés podría haber sido llegar a ser faraón, pudo haber llegado a ser faraón. Lo rompió. ¿Y en qué se convirtió? En Moshe Rabenu, nuestro padre Moisés, un hombre amado por Dios. Increíble, increíble. Entonces, nosotros hoy tenemos que empezar a usar la intuición y no la lógica. Yo hoy quiero darles poco, con sustancia. Por eso he venido diciéndoles, hay que sacar esto. Porque cuando usted saca el orgullo, rompió el patrón natural. El patrón natural es no perdones, no te rebajes a pedir perdón. No saques eso, no, vos tenés derecho, vos tenés la razón. Y nosotros siempre decimos, no, es que mire, yo tengo la razón, y voy y le digo a otro, mira, papá, fíjate que esto me pasó, tengo o no tengo razón, ¿qué o no qué? Sí, siempre andamos buscando, pero no. Déjelo ir como al cabro que dejaban ir en el desierto. Suéltelo ya, mi hermano, rompa. Cuando nosotros rompemos eso, vamos a entrar al mundo espiritual y usted se va a dar cuenta. Y va a poder empezar a comer de las bendiciones de Dios, a llenarse. Porque hoy, mire, le aseguro que hoy para la cuarentena, ni sueños tiene, según el gran círculo que tiene. Ni sueños tiene. Ya ni sueño. Aquí está.
Podemos romper esto, podemos romper que esto ya no se propague, pero si logramos estar por encima y logramos llegar al trono de la gracia y decirle, Señor, escúchanos, escucha nuestro ruego, pero nos salimos de nuestro patrón para entrar al mundo espiritual. Desde el mundo carnal no podemos hacer nada. Desde el mundo carnal va a ser por gusto, va a ser un rito nada más. A eso se le llama religión, cuando lo hacemos desde el mundo carnal. Hechos 10, con esto voy a ir terminando. Hechos capítulo 10. Busque su Biblia, con esto terminamos. Hechos capítulo 10. Dice, en Cesarea cierto varón de nombre Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios yendo hacia él, que le decía, Cornelio. Y él, mirándolo fijamente, aterrorizado, dijo, ¿qué pasa, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Dios. Deténgase un ratito. Es lo que le estoy diciendo. El hombre rompió el orden natural, era un soldado romano, adoraba a dioses romanos. Él rompió el patrón y ahora hay un ángel hablando con él. Hay un ángel guiándolo. ¿Qué cosa? Y dice que se volvió un hombre piadoso, un hombre temeroso. Él y toda su casa. Dice que hacía limosnas al pueblo y oraba continuamente. Rompió el patrón de un romano. ¿Lo va a andar haciendo un romano? Rompió el patrón de romano. Lo rompió. ¿Qué pasó? 10:5. Envía ahora, pues, unos varones a Jope y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Este posa con cierto Simón curtidor que tiene una casa junto al mar. Y cuando se fue el ángel que le hablaba, llamando a 2 de sus criados y un soldado devoto de los que le servían constantemente. Luego de explicarle todo, los envió a Jope. El día siguiente, mientras ellos viajaban, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar. Hoy vamos con Pedro. Dejemos a Cornelio, vamos con Pedro. Subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta y le vino mucha hambre y quiso comer. Mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Pedro estaba ayunando. Mientras le preparaban algo, le vino la palabra de Dios. ¿Usted cree que nos va a venir la palabra de Dios estando en el mundo carnal? Viene cuando estamos en el mundo espiritual. ¿Usted cree que nos va a venir la revelación de Dios pasando todo el día enfrente de un televisor? Yo no le voy a decir que no vean, yo me siento a ver mis ratos ahí, pero no es mi mundo, no es mi todo, no es mi vida. Mi vida es estudiar esto. Mi vida es venir, sentarme y estudiar. Dice, verso 11, 10:11 de Hechos. Observa que el cielo se abre y que desciende un objeto como un gran lienzo, que es descolgado a la tierra por 4 puntas, en la cual había todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa inmunda comí jamás. Y la voz habló de nuevo a él por segunda vez, de ningún modo llames común lo que Dios limpió. Y ocurrió esto una tercera vez y seguidamente el objeto fue recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los varones enviados por Cornelio habían venido averiguando por la casa de Simón, aparecieron en la puerta. Fíjese, qué cosa, mi hermano. Pedro estaba pensando qué se trataba esta visión. Hoy muchos le damos la interpretación al lienzo. No, pues mata y come. Ya el Señor limpió todo. 10:18. Y llamando preguntaban, ¿vos aquí Simón, el que llaman Pedro? Pensando Pedro en la visión, el Espíritu le dijo, hoy
En el mundo, cuando nosotros ya rompimos el orden natural, el mundo natural, nuestro status quo, nuestra rutina, cuando ya la rompimos, aprendemos a oír a Dios. ¿Qué le dijo? El Espíritu le dijo, he aquí 3 varones te buscan. Así que levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Bajando entonces Pedro hacia los varones, dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la razón por la cual estáis aquí? Hasta el Señor le dijo, mira, te van a venir a buscar porque vayas a predicar a tal parte. No, mi hermano. Pero necesitamos salir de esa rutina. Algunos tienen una rutina religiosa, su iglesia, su mundo de religión, pero solo es religión, porque no pueden romper esa rutina. No pueden romper la rutina para decir, mire, esto y esto vamos a hacer. Nosotros el día jueves sería, hoy es 5, 4, ¿cuánto es 5? Martes, yo no sé, martes 5, miércoles 6, como el jueves 7 de mayo, el 7 de mayo más o menos, si no ando mal con el calendario aquí. Vamos a ayunar y vamos a salir de nuestra rutina, porque no solo es aguantar hambre, sino salir de esa rutina. Vamos a ayunar y vamos a orar por esta nación. Nosotros últimamente, la mayoría hemos estado haciendo ayunos de 24 horas, porque el día tiene 24 horas, así que si vamos a ayunar, pues ayunamos un día, 24 horas, de 6 a 6, de 6 de la tarde de un día a 6 de la tarde del otro día. Te van a decir, va a creer, 6 de la tarde, ajá, no cene y amanezca sin cenar, que es lo que la mayoría de cristianos hacemos. Mañana voy a ayunar, vamos a dar una buena comida en la noche, porque mañana voy a ayunar. Entonces, vamos a ayunar, pero les vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Solo vamos a hacer un ayuno de 12 horas, que conste de 12 horas. Eso quiere decir de 6 de la mañana del día jueves a 6 de la tarde de ese mismo día jueves. 12 horas. Pero en esas 12 horas vamos a ocupar el ticún. Vamos a hacer ticún, vamos a hacer una reparación en este país. Vamos a interceder, vamos a rogar, vamos a suplicar. Fíjese, 15 minutos por una hora. Cada hora, 12 horas, vamos a orar 15 minutos en esa hora. Yo después les voy a explicar a todos los que quieran participar en este ayuno. Yo les explico cómo lo vamos a hacer. Vamos a orar 12 horas prácticamente. En las 12 horas vamos a orar. Dice, usted va a ayunar. ¿Qué hacemos la mayoría que hacemos cuando ayunamos? Decimos, Señor, hoy consagro un ayuno y me voy a trabajar. O sea, rompí la rutina. Hoy voy a hacer un ayuno y ando haciendo mis quehaceres, me pongo a ver qué hago para que se pase el tiempo y no sentir hambre. No es así. Esto no lo vamos a hacer así. Vamos a salir del patrón y yo le voy a asegurar una cosa. Cuando terminemos a las 6 de la tarde del día jueves, usted va a ser distinto. Va a ver las cosas distintas. Va a poder entender, va a poder ver las cosas distintas. ¿Qué dice Pedro? Tuvo hasta revelaciones. Oyó la voz de Dios diciéndole, mira, esto y esto. Va a oír usted la voz de Dios que le va a decir, mira, llévale víveres a fulano, mira, dale esto a Mengano. Es Dios diciéndolo. Yo puedo ver la mano de Dios y agradezco al Señor, hermano, y a todos ustedes que Dios les pone en su corazón y ustedes que logran escucharlo, pues. Yo les agradezco. Le agradezco al Señor y le agradezco a ustedes porque no hacen oídos sordos. Ha llegado el tiempo que tomemos
el camino, que volvamos nuestro corazón, rompamos ese círculo vicioso, rompamos. Yo recuerdo cuando estaba trabajando y por ahí está escuchándonos hermana Charely, un saludo desde aquí, desde el exilio, saludándola. Trabajamos y yo le decía, mira, dame permiso en el trabajo, dame permiso, porque quiero ayunar, dame permiso, porque voy a ir a hacer esto de la iglesia, dame permiso. O sea, rompía el patrón de trabajo. Ahora, usted me va a decir, no, pero yo no puedo hacer eso. No, que no, yo le estoy diciendo mi ejemplo. Yo le estoy diciendo lo que he pasado por mí. Entonces usted puede decir que el pastor es bien elevado. No, me he salido de mi rutina. Me salgo de mi rutina. Un día les voy a contar el testimonio que me pasó hoy. Porque es de Dios que nosotros ayunemos este jueves 7 de mayo. Dios quiere que lo hagamos. Yo me había propuesto hacer una cosa, un trabajito, y entonces dije yo, voy a ir a hacer este trabajo, pero no lo voy a terminar. Y como no lo voy a terminar, dije, voy a ir miércoles y voy a ir jueves. Ah, pero jueves voy a hacer el ayuno. Lo voy a proponer para la siguiente semana. Entonces de repente me dijo alguien, mire, hay gente que quiere ayudarle con lo que quiera hacer. Ah, sí, dije. Ya entre otro más, ya me va a abundar para no ir el día jueves. Y me dijeron, no es uno, son 3. No, más bien, son 4. Entonces dije yo, hombre, Dios quiere que ayunemos con 4. Y al final vamos a ir 6. El trabajito ese lo vamos a hacer rapidito. El día jueves puede tenerlo, para ahí. Hay que romper la rutina. Tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a... Ya viene mayo, los que siembran. Es que tengo que ir a chapoar. Tranquilo, déjelo. Rompa la rutina. Mientras no rompamos esa rutina, mientras digamos, si no lo hago yo, no, ¿quién me lo va a hacer? Por eso está el Shabbat. Cuando rompamos nuestra rutina, cuando usted rompa su rutina y decida levantarse a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana a orar, a estudiar la palabra del Señor, yo le voy a decir, su vida va a empezar a cambiar. Mire, lo primero que uno hace es empezar a oír a Dios, empezar a conocer a Dios, empieza a percibir el mundo espiritual. Y hoy en este tiempo podemos detener esta pandemia. Si nosotros logramos entrar a ese mundo espiritual, pasar por encima, pero ¿cómo vamos a llegar por encima si todavía tenemos rencores? Por eso son los 2 mensajes antes. Porque no podemos hacer esto si todavía en nosotros hay pecado. No podemos acercarnos al trono de la gracia con rencores, con orgullo, con vanidad. Tenemos que dejarlo ir. Tiene usted que sacar eso que tiene. Ahí está el WhatsApp ahorita. Escríbale, háblele, vea qué hace. Yo le digo, los hombres de Dios llegaron a ser hombres de Dios porque pasaron al otro plano, pasaron al otro mundo. Unieron el mundo espiritual con el terrenal. ¿Qué es lo que dijo Yahshua cuando estaba en este mundo? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo? El mundo espiritual se unió con el natural y se ha hecho uno, como en el tiempo de Adán, Rishon. Ahí está. Sé que mis hermanos, ha sido un gusto haber estado, compartir con ustedes esto, esperando de que entiendan, y si no entienden, pues ahí está el WhatsApp, porque aquí en el canal de YouTube no se puede comentar. Aquí no están anulados los comentarios porque hay mucha gente que no comenta, hay mucha gente que pone a hablar, mucha gente que pone a decir cosas y a ver, por eso ha venido el COVID. Así que si usted quiere comunicarse conmigo,
ahí está mi WhatsApp. Hábleme, dígame si hay veces que quizás estoy estudiando o como ahora estoy grabando y usted me llama, no le voy a atender. Así que, pero hay un momento que usted puede ponerme ahí, mire pastor, ¿a qué horas podemos hablar? Y yo le digo a qué horas podemos hablar, a qué horas yo estoy libre, a qué horas estoy desocupado, porque yo estoy aquí en la casa, pero a veces estoy ocupado con las cosas de Dios o con las cosas de la casa. Ya veo que estamos en la casa, la señora nos aprovecha y nos dice, mira, arregleme esto, arregleme aquí, arregleme allá. Así que o nos acostamos un rato a descansar. Así que ya viene el tiempo de ir a sembrar y también, pues, ni modo, este año me va a tocar que ir a lo que me gusta, a sembrar. Así que, hermanos, ha sido un placer y espero que estén aprendiendo y espero que nos apoyen para detener esta plaga en este país, pero tocando el trono de la gracia. Así que, hermanos, que el Señor me los tenga gorditos, bien bendecidos, llenos de salud, esperando que tarde o temprano nos vamos a reunir en la iglesia para poder compartir la palabra del Señor. Y espero que usted no vaya a venir peor que como se fue. Espero que cuando venga, venga un mejor cristiano. Haya habido un cambio en su mente, haya habido un cambio en su corazón y usted no venga a ver la gente, quién vino, quién no vino. Entonces, ¿para qué queremos reunirnos? No. Si usted solo es porque quiere venir a la iglesia, no se trata de eso. Se trata porque ha habido un cambio. Hermanos, que el Señor me los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes. Shalom, shalom. Que el Señor me los siga bendiciendo a todos.